Amigos televidentes, esta mañana acá en el segmento de la entrevista nos acompaña Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional y también secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Bienvenido. Gracias, Jonathan. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, esta semana creo que ha estado un poco movida económicamente hablando acá en el país, principalmente por esta depreciación que ha tenido el bolívar frente a la tarifa que ha registrado el dólar, tanto la oficial como lamentablemente la extraoficial, que también manejan muchas personas. Ahora, mi pregunta es, desde la Comisión de la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Finanzas, ¿tienen por casualidad alguna ley o el estudio o la realización de algún proyecto para proteger el valor del bolívar actualmente? Mira, la realidad es que el problema económico que hay aquí en Venezuela es un problema de confianza. Fíjate, ayer con ese realero que salió para la calle, la gente, ¿qué fue lo que hizo? Fue inmediatamente a comprar dólares. El Banco Central ha estado metiéndole entre 90 y 100 millones de dólares semanales para manejarlo. Yo ayer decía que debería haber llegado a 150 más o menos para controlarlo, pero bueno, ayer el Banco Central salió y colocó 200 para controlar el dólar. Desde la Asamblea Nacional estamos en la Comisión de Economía y Finanzas siempre muy pendientes con cómo ayudar y cómo regular esas cosas. El problema es un problema, repito, de confianza en el sistema. ¿Por qué de confianza? Bueno, porque si tú no tienes confianza en la moneda nacional, si tú no tienes confianza en las instituciones, la gente busca resguardarse y al resguardarte tú buscas moneda dura, obviamente. Entonces, lo que tú tienes vas a generar una demanda mucho mayor de la que debería de generarse. Entonces entra un poco también la especulación y entonces, oye, acuérdate que todo esto, compra de inventarios, compras en mercancía, restitución de inventario, todo eso es en materia dura, ¿no? En divisas en estos momentos. Entonces, lo que se estaba tratando de hacer con la ley de impuesto a las grandes transacciones, que fue fortalecer el bolívar y tratar de que la gente utilizara más el bolívar pechando el dólar, fue que el efecto, nosotros nos opusimos a eso y el efecto es totalmente especulativo, no tuvo el resultado que se quería, que era simplemente que la gente utilizara los bolívares en lugar de los dólares. Diputado, pero ¿cómo generar esta confianza en las personas de pues apostar al bolívar sabiendo que cuando salen a las calles se encuentran a comerciantes y empresas en general que realizan el cobro de sus productos o de sus servicios también en dólar? No, y no solo en dólar, sino al dólar que ellos, al precio que ellos quieren. Exactamente. Entonces, te repito, el problema es un problema especulativo también y de conciencia. Porque tú no puedes, vas por un abasto y entonces, digo yo, te venden un pote de leche en $2 y en el de al lado te lo venden en 4. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el control que hay? ¿Cuál es la lógica en el comercio que estamos manejando? Entonces, es un problema global, es un problema global. Desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea, ¿cómo lo manejan? ¿Cuál consideran ustedes que puede ser la solución a este problema que se maneja con la depreciación del bolívar? Oye, ojalá nada más se solucionara en la Comisión de Economía y Finanzas. Esto es un problema que va de política económica, de política comercial. Esto involucra al gobierno central, involucra al Banco Central de Venezuela, involucra a los bancos privados, involucra el problema del encaje legal que está al 73%. Entonces, activar otra vez el sistema financiero para una intermediación, que es lo que realmente se necesita, y hablar de préstamos, pero hablar en préstamos, tienes que hablar en préstamos en divisas, porque hay una disociación entre las divisas y el dólar, el bolívar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que organizar y unificar el criterio que se va a manejar en función de la política económica para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y que los venezolanos puedan accesar a los bienes, ¿no? Usted hablaba sobre los préstamos en divisas. ¿Cree usted que la banca venezolana tenga el suficiente respaldo para poder proceder a esta medida? Bueno, mira,
si tú revisas un poco los números, en la banca venezolana hay alrededor de, en las cuentas en dólares, alrededor de 1.000 millones, 400 millones de dólares. Bueno, agarras 200 y agarras 200, prestas 200, pero tú tienes que prestar en divisas, porque las garantías te las van a dar en divisas a los préstamos. Te van a cobrar en divisas, pero tú produces dólares, bolívares, ganas en bolívares. Entonces, ¿cómo haces? La inflación va subiendo por el ascensor y todos estos paliativos que busca el gobierno solucionar para parar eso van subiendo por la escalera. Eso nunca se va a conseguir. Entonces tienes que ser un poco más agresivo en estas cosas y empezar a entender el mercado. Y el mercado te está diciendo que es un mercado que está dolarizado. Entonces, hazlo al cambio del Banco Central, hazlo al cambio del día, el momento que se pide el préstamo. Pero tienes que darle la opción a la gente de que pueda pedir sus préstamos en divisas para enfrentar el mercado que está en divisas. En dólares aquí, por ejemplo, pero en la frontera está. Nosotros estuvimos en Cúcuta la semana pasada, en el foro de apertura de la frontera. Y eso, ahí no hay dólares, ahí se maneja todo en pesos. Toda esa frontera se maneja en pesos. Entonces, hay que revisar un poco esas realidades económicas que tenemos. Y que son efectos que sin duda alguna pues golpean al ciudadano común en el bolsillo. De eso vamos a seguir conversando en la próxima parte y también de este encuentro en el que tuvo la oportunidad de estar en Cúcuta con vistas a la reactivación del comercio entre ambos países. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de la entrevista. Seguimos conversando con Pedro José Rojas, diputado a la Asamblea Nacional por la Comisión de Economía y Finanzas y también integrante de las filas de Acción Democrática. Bueno, dejamos un tema en el aire y era qué se conversó en ese foro que hubo en Cúcuta recientemente para la reactivación económica entre Colombia y Venezuela. Se ha conversado sobre varios ítems, pero no se ha dado detalles quizá de una hoja de ruta. Entonces, usted que estuvo por allá, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Mira, muy interesante, es un foro totalmente actualizado, un foro empresarial. Tuvimos la suerte de estar con el ministro de Industria, Comercio y Turismo, ministro Humala. También estuvo presente el ministro de Transporte, el ministro Reyes. Tuvimos la suerte de que estuvo también, que no estaba en el esquema y llegó el embajador Benedetti, y estuvieron hablando varias aristas, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista logístico, para lograr la reactivación inmediata de la frontera. En lapsos de tiempo, ¿cuándo cree usted que esto se pueda realizar? Y precisamente en esas conversaciones supongo que este tema estuvo sobre la mesa. Sí, claro, se manejan varios tiempos, pero tú sabes que eso depende también de los dos gobiernos. Eso son 7 años que hay que volver a actualizar, 7 años que hay que volver a regular al día de hoy. Las normas tienen que estar al día, tienen que haber sincronía entre Venezuela y Colombia para lograr otra vez la apertura, porque lo que se está buscando es poner orden. Hay un comercio extraoficial que vive la frontera. Pasan por los Paracos, por los ELN, los precios están disparados, te cobran por pasar la frontera 40.000 pesos. Exactamente, estas rutas también tienen que buscar la forma en el ámbito de seguridad de erradicarlas. Claro, y la gente. Eso se elimina con la apertura de la frontera. Entonces, pero hay que hacerla de manera organizada y ordenada. Fíjate que el ministro de Transporte fue, después del foro, a revisar los puentes en materia de infraestructura del lado de Colombia para ver si estaban listos para iniciar. Yo aprovecho esta ventana para decirle al gobierno regional y al gobierno nacional que hagamos lo propio también para activar esa frontera tan importante económicamente hablando de entre Colombia y Venezuela, que es la segunda más importante de América completa, después del Paso. El presidente Nicolás Maduro pues también propuso recientemente una gran zona económica. Él dijo que esto se podía realizar a modo de ensayo y luego pues replicarlo en todas las zonas fronterizas con Colombia precisamente. ¿Qué opina usted de esto y qué debería haber entonces en esta zona económica? Mira, totalmente de acuerdo.
Yo creo que hay que crear esas realidades que se viven en las fronteras, realidades económicas, no se pueden dividir con una línea imaginaria. Simplemente es una línea imaginaria y ya está, familias picadas por la mitad. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que buscar es la integración otra vez con Colombia como prueba de hermanos que nunca hemos debido dejar de ser. Entonces, esa zona económica especial va a dar una normativa muy particular y mucho más ligera y mucho más libre para que se pueda realizar y reactivar el comercio otra vez con unas normas y con unas reglas que sea beneficioso para la comunidad colombiana como la comunidad venezolana. Y también la preparación del empresariado venezolano, porque por ejemplo, según su criterio, ¿qué productos actualmente podríamos estar exportando al país vecino? Mira, yo creo que no es un producto en particular, son miles de productos que van a haber una nueva opción para el mercado, pero también los que vienen entrando. Sí, también tenemos que estar preparados de que va a venir una cantidad de productos y que vamos a tener que ahorita otra vez volver a ver una oferta y una demanda y un libre mercado. El empresariado venezolano tiene que ver hacia adentro en estos momentos y prepararse para exportar y para competir en esos mercados libres. Acuérdate que antes estábamos más cerrados, más en chiquiticos, sin opciones. Ahorita se van a abrir una cantidad de opciones de allá para acá como de aquí para allá. Turismo también, importantísimo. En la parte de logística, transportes. No solo son los productos, la parte consular es importantísima que se ha manejado y se ha dejado a un lado. Es decir, es una reactivación completa de la vida en comunidad que estaba parada y que estuvo separada durante 7 años. ¿En cuánto tiempo estima usted que esto pueda estar ocurriendo? Bueno, yo creo que eso es por etapas, se van a venir caminando por etapas. Por ejemplo, Por eso le preguntaba sobre una hoja de ruta, posiblemente sí, que ustedes hayan conversado allá al momento de la realización de este foro. Sí, bueno, acuérdate que es un foro empresarial, no fue un foro político ni gubernamental, más bien se manejaron muchas opciones y se plantearon muchas opciones. Por ejemplo, las líneas aéreas, sé que, porque lo dijo el ministro de Transporte, Avianca ya está autorizado por el INAC colombiano y ahora ha estado en contacto con las autoridades venezolanas para reactivar los vuelos en las rutas en Colombia-Venezuela. Eso es importantísimo porque no solo es personas, sino también mercancías y da opciones. Mira, yo calculo que podríamos estar hablando alrededor de 2 meses para empezar a reactivar. Ya hay paso, nosotros pasamos caminando. Ya hay gente que va con su morral y sus cosas y con cajas o sea, ya no utilizan las trochas, sino ya están caminando. Es progresivamente. Yo creo que completo no deberíamos pasar de 6 meses, de diciembre, ¿no? Yo creo que ya en diciembre deberíamos estar 100% unidos. Pero eso depende también del Ejecutivo, ¿no? Bueno, ojalá eso sería una muy buena noticia para la parte económica del país. Diputado, bueno, como lo mencionaba en un principio de la entrevista, usted también forma parte de las filas de Acción Democrática. Correcto. Mucho se ha conversado también sobre los partidos de oposición y unas posibles primarias para escoger un candidato único que vaya a la contienda presidencial de 2024. Ahora, mi pregunta es, dentro de su tolda política, ¿el candidato sería Bernabé Gutiérrez para estas primarias? Sí, claro, nosotros lo hemos dicho y lo propusimos, Bernabé Gutiérrez como precandidato presidencial. Nosotros hemos hablado también de unas primarias, pero unas primarias amplias. Una primaria donde estemos todos los partidos políticos, incluyendo los partidos más pequeños. No puede ser una primaria de un club, ¿sabes? Una primaria sectaria. Además, ¿quién les ha dado a ellos la autoridad para decidir a dedo quién forma parte de la vida política venezolana y quién no? Entonces, eso es lo que hemos dicho y lo ha dicho nuestro secretario general, Bernabé Gutiérrez, el día 1. ¿Creen que existen las condiciones dentro de las filas de la oposición para realizar unas primarias como las que usted está indicando? Pero hay que crearlas, hay que hacerlo. Es voluntad, ¿vale? Es voluntad. Entonces, yo le digo a nuestros compañeros políticos, tengamos presente a Venezuela primero que a la visión interna. Entonces, Venezuela ha dicho, queremos unas primarias amplias, queremos unas primarias completas y deberíamos trabajar en función a eso. Eso es lo que ha dicho Acción Democrática. Ahora bien, si el G4
insiste en esa posición de seguir solos adelante con esa primaria sectaria, pues tú no puedes decirle a ese porcentaje de casi un 10% de venezolanos que creen en Acción Democrática, que siguen Acción Democrática, y esa cantidad de gente que viene de regreso a su casa, que viene de regreso porque el chavismo no le dio la respuesta y que cree otra vez en Acción Democrática, que volveremos a vivir mejor otra vez, tú no puedes decirle a esa gente que tú no vas a darle una opción. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero no quisiera culminar sin antes preguntarle que el próximo 13 de septiembre Acción Democrática pues está de aniversario. ¿Tienen planteada alguna 81. actividad? Correcto. ¿Tienen planteada alguna actividad? Y si hay alguna posible reconciliación con sus compañeros que están del lado de Henry Ramos Ayud. Bueno, te la contesto rapidito en dos partes. Sí hay una comisión aniversario que está trabajando sobre todas las áreas del partido, desde la parte programática, la parte social, la parte de juventud, la parte profesionales y técnicos, para ese día, esa celebración, presentarle al país una opción diferente, una opción que nosotros consideramos que soluciona los problemas de Venezuela. En cuanto a la otra parte de los compañeros, Acción Democrática es Acción Democrática se renovó, Acción Democrática hizo unas elecciones, cumplió con el mandato que le dio el Tribunal Supremo de Justicia y nosotros renovamos con unas elecciones amplias. Todas las autoridades, bienvenidas, las puertas siempre han estado abiertas, lo ha dicho nuestro secretario general, Bernabé Gutiérrez, bienvenido todo el que quiera participar en Acción Democrática, amigo, militante, y nosotros seguimos adelante con una tarjeta blanca, con una esperanza y con una experiencia en el manejo del país, y que le va a dar la salida y la solución a los problemas. Bueno, escuchaban a Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional y también integrante de las filas de Acción Democrática. Un gusto haberlo tenido por acá en este espacio. Ustedes manténganse en sintonía de Televen. Al regreso, el segmento de arte y espectáculo en lo actual.